una de las grandes preocupaciones de Jesús y de Pablo es de lo que cantábamos recién, la unidad. Que marchamos a la unidad, cantábamos recién. De ese tema me voy a ocupar en julio especialmente. Voy a predicar 4 domingos sobre la carta a los Efesios, según los planes que tenemos. Así que hoy pensé, por este aviso de ocupar el lugar de otro, que quiero hacer una presentación general de ese tema. Factores que inciden en la unidad cristiana. Yo les invito a abrir su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. El tema principal de la carta a los Efesios, a mi criterio, es unidad y pureza. Son dos elementos que Pablo va a enseñar, a amonestar, a instruir en esta carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Mientras estamos pensando en esto, mantenga su Biblia abierta allí en el capítulo 4. Muchas gracias, Ana. Y voy a hacer especial énfasis hoy, a modo de introducción de este tema que voy a desarrollar en el mes de julio, voy a hacer énfasis en los primeros 6 versículos de este capítulo 4. Hay múltiples factores que dividen a las iglesias y que ponen a sus integrantes unos contra otros. Probablemente no sea ese el caso de los que estamos aquí, que nadie esté uno contra otro o contra otra. Pareciera, por lo que se desprende de la sencilla lectura de la carta a los Efesios, que esa era una de las dificultades en aquella congregación. Personas que estaban unas contra otras siendo de la misma congregación. Son múltiples los factores que nos pueden distanciar a unos de los otros. Mayormente son factores humanos, desencuentros, desavenencias, ya que todos somos diferentes, aunque somos hijos de un mismo Padre Celestial, tenemos por nuestra formación cultural, por nuestra formación académica, por la integración que tenemos a nuestras propias familias y a la forma de esa familia, tenemos diferentes interpretaciones de cosas de la vida, de conductas, actividades, etcétera, y manifestamos también en el cuerpo de Cristo o en la iglesia local, en este caso, como si fuera Éfeso, manifestamos nuestras diferencias. La lista de factores que pueden separarnos a unos de otros puede ser tan larga como personas estamos en este lugar, en esta mañana. Si cada uno tuviera 10 factores que lo separan o que lo distancian de otras personas, fíjense la lista tan larga que sería. Pero los factores que inciden en la unidad de la iglesia no son muchos. De hecho, esta es una carta breve, pocos capítulos, algunos capítulos bastante cortos, y sin embargo están expuestos esos factores en forma brillante aquí en este escrito.
Los factores que inciden en la unidad de la Iglesia no son muchos, pero tenemos que conocerlos por la autoridad que ellos tienen naciendo de la palabra de Dios. Pablo expone estos valores para nuestra edificación en esta carta a los Efesios. Y en el escrito, usa 3 herramientas que son muy útiles. La instrucción o la enseñanza, la instrucción, la intercesión y la exhortación. Vamos a encontrar estos 3 elementos en el escrito de Pablo. Es un trío formidable que no desentona. Tienen una armonía perfecta. La instrucción, la intercesión y la exhortación están presentes en la carta a los Efesios para instruir a la Iglesia sobre cómo desarrollar la unidad como factor preponderante en el desarrollo de sus servicios. Encontramos que este tema es reiterativo en la mayoría de las cartas de Pablo. Estaba él como obsesionado por ese factor de unidad de la Iglesia y tenía la esperanza, el sueño de que las congregaciones fueran íntimamente, estrechamente unidas sirviendo al Señor. Así que comienza usando una expresión no de imposición, que lo podría haber hecho por la autoridad que tenía como fundador de la mayoría de esas iglesias, pero usa un factor que tiene que ver con los sentimientos. Y le ruega a los hermanos en Éfeso que se ocupen de este factor de la unidad. Así que voy a dar lectura a los versos que ya les indiqué. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El segmento que trata el tema de la unidad y de la pureza, temas que, como dije, están íntimamente relacionados, todo ese tema va a llevarnos hasta el capítulo 6 de esta carta, verso 21, hasta el 5:21. Todo ese segmento está dedicado a enfatizar razones por las que tenemos que ser unidos, factores que inciden en la unidad y como elemento preponderante para la unidad, las prácticas de la vida ética y moral desarrolladas en la segunda parte a partir del verso 17 al 5:21. Pero comencemos por lo que él dice en el inicio de su escrito. Os ruego, yo preso en el Señor, que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Preso en el Señor, prisionero por Cristo, va a decir en el capítulo 3. Se consideraba un hombre dedicado a servir a Cristo. Aunque estaba preso literalmente en las cárceles del Imperio Romano, para él ese factor no era tan importante como ser preso en el Señor, estar sujeto al Señor, o como lo va a decir en otras cartas, esclavo de Jesucristo. Pablo está preocupado, tan preocupado por este tema que lo podríamos ver de rodillas delante de la congregación diciéndoles: hermanos, les ruego por tal o cual factor para que mantengan la unidad. Fuimos, dice Pablo, llamados por Dios. Así que les ruego que respondan a esa vocación del llamado de Dios. El llamado de Dios inicial para todos nosotros fue similar, parecido. En algún momento de nuestra vida desorientada y sin Dios, fuimos llamados por Él en diferentes formas. Cada uno llegó a los pies de Jesucristo, al pie de la cruz de Cristo, por diferentes motivos, razones, empujado por otras personas o por las circunstancias que tenía en su vida, llegó a conocer a Cristo. Fuimos llamados por Dios. Dios lo llamó a usted y a mí para que le siguiéramos. Ese es el inicio del llamado de Dios. Pero Dios sigue llamándonos. Recuerdo de algún himno que cantábamos otrora que decía: Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos tú me llamas. Era el testimonio de alguien que sintió la voz de Dios de alguna manera y lo expresó en ese poema y alguien le puso música. Señor, tú me sigues llamando. Así como Dios llamó a Isaías cuando estaba en el templo. El llamado de Dios al que fuera luego profeta en la antigüedad, Samuel, Samuel. Y usted recorre Antiguo y Nuevo Testamento y va a encontrar diferentes llamados de Dios a mujeres y a hombres para que le sirvan, para que le sigan. Y todos comenzamos acudiendo a Cristo cuando nos llamó a que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, los confesáramos y declaráramos que Él es nuestro Salvador. Respondimos a un llamado de Dios. Y en esto de la unidad cristiana y de la pureza cristiana, según les indiqué en el capítulo 4 y hasta el capítulo 5, Dios sigue llamándonos. En realidad, Dios nos llama todos los días. Puede ser que estemos tan ocupados que no oímos el llamado de Dios. Una de las maneras en que podemos oír la voz de Dios es a través del estudio y lectura de su palabra, la Biblia. Podemos oír el llamado de Dios cuando oramos y acallamos nuestras voces para oír cómo Dios nos habla. Realmente Dios nos llama todos los días, a cada instante, como dice ese poema de ese himno, Señor, tú me llamas por mi nombre. Es un llamado diario para que respondamos a una vocación, dice Pablo.
La vida cristiana es vocación. Usted entiende la palabra vocación porque en esta generación nuestra se hacen test para saber cuál es la vocación que tenemos. Y se ha desarrollado muy bien al punto que hoy día los educadores pueden decirle a un joven, te conviene inclinarte para el lado de las letras o por las artes manuales o por la medicina, la psicología, la literatura, de acuerdo a ciertas preguntas que se le hacen a la persona que quiere saber a qué me puedo dedicar en la vida. No siempre las personas se dedican a lo que quisieran y les gustaría, sino que tienen que enfrentar realidades económicas y tienen que agarrarse de donde pueden para desarrollar y sostener sus vidas. Pero he sentido de personas que luego que cumplieron con su tiempo de trabajo laboral, 40, 50 años, dicen, bueno, ahora sí me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, a hacer lo que no pude hacer todos estos años. La vida cristiana es un llamado a una vocación, término que Pablo usa casi inmediatamente cuando inicia su ruego. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que le preguntamos al término o al autor de esa palabra y de esa frase, ¿cuáles son los elementos que contiene esta vocación a la que Dios nos ha llamado? Y él va a desarrollarlo hasta el capítulo 5, versículo 21. Que lo veremos todo eso en el mes de julio, como ya les indiqué. En el factor de la vocación que tiene que ver con la unidad, Pablo dice que tenemos 4 elementos que son esenciales. Véalos usted en su Biblia. Humildad, el segundo, mansedumbre, el tercero, paciencia y el cuarto, amor. Puede usted poner esa listita de 4 palabras y recordarlas en su memoria. La H, la M, la P y la A. La primera H, ¿qué significa? Humildad. La segunda M, mansedumbre. La tercera es la P, paciencia. Y la cuarta empieza con A, amor. La vocación a la que fuisteis llamados para andar en ella tiene un componente de cada uno de estos factores esenciales para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Hubo algunos años en el siglo pasado que hubo mucho énfasis a nivel evangélico general en el mundo acerca del tema de la unidad. Conferencias, libros, reuniones de unas iglesias con las otras, etc. Sin embargo, se buscó la unidad orgánica, no la unidad espiritual. Y Pablo lo que propone no es una unidad que funcione como una estructura, sino una unidad que tiene como factores esenciales la H, la M, la P y la A, que son ¿cuáles? Humildad, el otro, mansedumbre, tercero, y la A, la última. Estos son los elementos, dice Pablo, que componen la vocación a la que fuimos llamados.
Podemos estar en una situación de funcionamiento orgánico completo, perfecto, pero si no están estos factores, el vínculo de unos con los otros se va a perder en algún momento. Si no hay lo que dice Pablo aquí en estas 4 palabras: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. No sé cómo andamos por casa con esto. Por casa quiere decir conmigo, con usted, cómo está la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor en su vida con usted, en la práctica de los unos con los otros. Este es un llamado, dice Pablo. Y él lo va a discutir en toda su carta y en otras cartas también. Dios nos llama por nuestro nombre para que funcionemos unos con otros, con estas características de la H, la M, la P y la A. En el contexto de este llamado, y recién miré mi tachómetro aquí y me dice que ya tengo que terminar, pero le voy a decir, espérate un poquito. En el contexto del llamado de Dios para funcionar con estos 4 factores de la unidad, hay otro término importante. Primero, les ruega. Y segundo, les dice, deben de estar solícitos. Verso 3, en guardar la unidad del Espíritu, etc. Solícitos. Es una palabra interesante en el lenguaje del Nuevo Testamento. Este término significa que Dios nos está pidiendo el mayor y el mejor esfuerzo mental, espiritual y aún físico que podamos hacer para mantener la unidad del Espíritu. Que pongamos, dice el término, empeño mayúsculo para alcanzar esta meta en la que se usa el término. En este caso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pongamos el mejor y el mayor empeño posible de nuestra parte, personal y colectiva, en guardar y cuidar la unidad. Para hacer esto, las herramientas son las que ya mencionamos: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Vio que no menciona nada de recursos materiales? ¿Vio que no menciona nada de una estructura eclesiástica, una cabeza, una organización? No menciona estructura humana alguna. No habla de templos, y en esa época las congregaciones se reunían en los hogares. Aquí son actitudes morales que tienen que ver con nuestro vínculo de los unos con los otros. La tendencia humana es lo contrario a estas palabras, a estos términos. Por eso él va a desarrollar desde el verso 17 en adelante cómo es esa nueva vida en Cristo. Cómo desarrollar la mansedumbre, la paciencia. ¿Cuál me olvidé? Muy bien, están atentos. ¿Cómo desarrollar todo eso en nuestra vida cristiana? Primero, en lo personal. Segundo, como formamos parte de familias, esposa, hijos, otros parientes. Y luego la congregación,
¿Cómo podemos desarrollar este vínculo para que se produzca el factor unidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Para contrarrestar lo que es opuesto a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia y al amor. Usted puede pensar ahora en su mente cuáles son los opuestos a estas palabras. Y hay más de una palabra que describe lo opuesto. Pablo va a mencionar algunas en el resto del capítulo. Bien, les dije y les prometí que en julio voy a hablar 4 domingos acerca de este tema. Esto fue una introducción para que ustedes de aquí hasta allí vayan leyendo la carta, buscando comentarios bíblicos, profundizando esto en su propia vida, viéndose a sí mismos en el espejo con estas palabras. Cada término es un espejo en el que debo de mirarme. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Factores esenciales para mantener nuestra unidad. Ahora, siendo ya la hora que debo de terminar, quiero que leamos juntos y en alta voz las primeras frases del capítulo 4 hasta el verso número 6. Busca en su Biblia y piense en Pablo, un hombre impresionantemente grande en el ministerio y servicio a Cristo. Y él está de rodillas, digamos, que es la palabra que describe cuando usa ruego. Está delante de aquella iglesia y le pide a los hermanos lo siguiente, leamos en alta voz. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy que nos hemos podido levantar y salir de nuestras casas y reunirnos aquí en este lugar común para todos. Gracias por poder vernos unos a otros. Gracias, Señor, que nos permites vernos como hermanas y hermanos en Cristo. Hoy, Padre, dedicamos a ti estos pensamientos y observaciones que hemos hecho de tu palabra y pedimos que nos enseñes a oír tu llamado para la práctica de esta vocación. Guíanos como congregación en esto, a cada uno de los que estamos aquí, a otros que están escuchando ahora por el Zoom en sus hogares o en otros lugares. Señor, gracias te damos que tú eres un Padre, un Señor, un Salvador de todos. Inclinamos nuestros corazones con humildad y mansedumbre delante de ti y te pedimos, usa nuestras vidas para tu gloria y para bendición de otros. Bendice a cada uno que está aquí
o que está en sus hogares escuchando ahora, bendice a todo tu pueblo en todas partes. En el nombre de Jesús. Amén.